Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, ahora vamos a estar hablando sobre articulaciones, otro tema fundamental para anatomía. Es un tema base que necesitamos saber sí o sí para poder entender más adelante los distintos movimientos y cómo estos se van a relacionar con los músculos y toda la parte motriz, etc. Entonces, vamos a hablar de aspectos generales y les quería comentar que estuve sacando bibliografías de varios autores para ir haciéndolo mm, bastante completo al tema de articulaciones y también con base al Rouvier. Vamos a empezar definiendo qué son las articulaciones. Otro tema importante que les quería decir es que me basé en el Génesis de histología, que tenía aspectos fundamentales que no los querías dejar pasar. Entonces, vamos a tener que son estructuras que se insertan entre las partes rígidas del esqueleto. Son una relación entre partes del esqueleto. Ojo acá, no solamente va a ser una relación entre huesos, sino que puede ser una relación entre huesos o cartílagos, ¿sí? Tendremos clasificaciones. Según su movimiento, vamos a tener tres tipos. Articulaciones falsas o sin artrosis, que son inmóviles. Para poder relacionarlas acá, lo que yo me ponía a pensar era sin, es decir, que no va a tener artrosis, no lo relacionemos con la parte patológica todavía, sino que pensemos artrosis, articulación. Entonces, articulación sin movimiento, ¿sí? Como una manera ahí de poder acordarse. Articulaciones anfiartrosis o semimóviles, que van a estar entre estas, y las articulaciones verdaderas o diartrosis, que son las móviles. Van a clasificarse también según su constitución y vamos a tener dentro de las articulaciones falsas o sin artrosis inmóviles y anfiartrosis semimóviles, que van a estar conformadas por cartílago fibroso y cartilaginoso. Y las articulaciones verdaderas o diartrosis, que son las móviles, van a estar conformadas por diferentes tipos de elementos, entre ellos cartílago hialino y articular, almohadillas adiposas, cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, rodetes y meniscos. ¿Por qué? Porque estas van a tener movilidad y van a necesitar de más elementos que le van a requerir este tipo de capacidad. Vamos a definir lo que son las sinartrosis. Dentro de esta vamos a tener cuatro tipos. Las sindemosis son articulaciones en la cual las superficies óseas son muy cercanas y están unidas mediante un ligamento interóseo, como en este caso, que permite muy escasa movilidad. Otro ejemplo de estas son las suturas, que solo se encuentran en el cráneo, donde se relacionan los huesos planos entre sí mediante delgadas zonas de tejido o ligamentos de sutura o membranas de sutura. A lo largo de los bordes de estos huesos se encuentran células osteoprogenitoras, dado que estos bordes continúan en crecimiento hasta una osificación más adelante. Cuando cesa el crecimiento de las suturas, todo el tejido conectivo de la sutura es reemplazado por hueso, por lo que se crea una sinostosis, que la vamos a ver luego. Otro tipo de articulación fibrosa son las gónfosis, que se van a encontrar en los dientes o en los molares. Las sincondrosis están representadas por discos epifisarios, ¿sí? Y también los vamos a encontrar en las fontanelas, ¿ok? Las fontanelas son otro tipo de sincondrosis que permiten superponer, agrandar y disminuir el tamaño craneal, y esto se va a encontrar más que nada en los fetos. La parte también de los discos epifisarios se encuentran durante el periodo de crecimiento, donde se relacionan las partes óseas de la epífisis, es decir, los extremos, con las diáfisis de los huesos, por ejemplo, un hueso largo. Muy bien, la sinostosis, tras la detención del crecimiento, tiene lugar una osificación total, como habíamos dicho, de las sindesmosis y de la sincondrosis. Una vez que se osifican, se forman las sinostosis.
También se pueden hacer intervenciones quirúrgicas en donde la articulación necesite estar fija y estable y no se tenga que mover para evitar un dolor, entonces ahí también se va a realizar una sinostosis más de manera artificial. Y vamos a la sínfisis. Acá tenemos particularidades que hasta yo me sorprendí. Dice que en una sínfisis los extremos óseos articulados están cubiertos por una capa de cartílago hialino, pero no en sí la sínfisis, ¿sí? Que se caracteriza por una gran fortaleza que está unida a ciertas movilidad limitada que se obtiene por deformación de la porción fibrosa de esta unión. Un dato extra es, por ejemplo, en embriología, que en la sínfisis del pubis, la parte fibrosa está compuesta casi con exclusividad de cartílago fibroso. Y va a tener cavidades con líquido. Entonces, estas hendiduras aumentan de tamaño en la mujer embarazada, lo cual incrementa la movilidad entre ambos huesos pubis durante el parto. Los discos intervertebrales son una forma de sínfisis. Sí, son una sínfisis. El principal componente es cartílago fibroso y está unido hacia arriba y hacia abajo por cartílago hialino de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Y en el medio del disco vamos a tener un núcleo pulposo que está constituido por agrecano y colágeno que ante la compresión limitan la deformidad del núcleo pulposo. Entonces, otro dato extra que podemos tener acá es que en la periferia el núcleo pulposo está rodeado de un anillo fibroso que si se llega a romper este anillo, el núcleo puede salir por presión a través de la rotura y formar una hernia discal o un prolapso del disco. Pero eso ya es parte también patológica. Ahora vamos a las diartrosis o articulaciones móviles. Estaban formadas, como dijimos, por cartílago hialino y articular, almohadillas adiposas o bursa, estas de acá, las cápsulas articular, membrana sinovial, líquido sinovial y rodetes y meniscos. Los meniscos van a estar, por ejemplo, en la articulación de la rodilla. Acá podemos ver un rodete fibrocartilaginoso. Y otras de las partes acá, como por ejemplo la cavidad articular, que va a almacenar el fluido sinovial. Acá vamos a tener cartílago articular. Tenemos la cápsula articular, que va a estar siempre reforzada por ligamentos. Bueno, y acá ya tenemos lo que es el hueso compacto, el hueso esponjoso, la médula, etc. Dentro de lo que es las articulaciones sinoviales, vamos a hablar ahora más que nada de los movimientos y de estas clasificaciones que a veces son un poquito difíciles de entender. Algo a tener en cuenta es un vocabulario a saber que está acá arriba, que se los dejé. Es axi, significa eje, y multi significa muchos, ese no es tan difícil. Entonces, las articulaciones sinoviales van a tener movimientos y se van a mover en ejes. Y cada eje va a permitir dos movimientos, ¿ok? Entonces, tendremos diferentes tipos de ejes. Uno de ellos es el eje laterolateral, que va a generar el movimiento de flexión y extensión. El eje antero-posterior va a generar aducción y abducción. Y el eje longitudinal va a generar rotación interna y rotación externa. Que no lo vayamos a equivocar con rotación medial, que es la pronación, y la rotación lateral, que es la supinación. ¿Ok? Eso se lo aclaro. Entonces vamos a diferenciar articulaciones multiaxiales, es decir, que se van a mover en 3 ejes y van a realizar 6 movimientos. Dijimos que un eje hace 2 movimientos, entonces 3 por 2 son 6 movimientos. Y acá entra la clasificación de esferoidales o enartrosis, que es lo mismo, se puede encontrar en diferentes bibliografías como enartrosis o esferoidales. Biaxiales, es decir, que se mueven en 2 ejes y van a tener 4 movimientos. Tendremos las condilias o elipsoidales, las de encaje recíproco silla de montar, las artrodias o planas. Esas
Esos tres tipos van a ser biaxiales. Y después las monoaxiales se van a mover en un eje, es decir, que realiza dos movimientos. Tendremos las trocleares en bisagra o gínglimo, se las puede denominar como gínglimo, como en bisagra o trocleares, las pueden encontrar de cualquier nombre, ¿sí? Estas, una de las bibliografías que encontré, es que decía que casi siempre se van a mover en eje lateral, es decir, que van a hacer flexión y extensión, por ejemplo en el codo, ¿sí? Después, las trocoides o en pivot, me saltaban una de las bibliografías que decía que siempre se mueven en eje antero-posterior, es decir, que van a hacer aducción y abducción. Y ahora vamos a empezar a definir cada una y dar ejemplos, ¿sí? Y cómo es que se van a encontrar. Las esferoidales o en artrosis son estas que podemos ver acá en estos dibujitos. Como dijimos, eran multiaxial, que se mueven tres ejes, van a hacer 6 movimientos. Por ejemplo, la cadera, o el hombro, o las metacarpofalángicas. Esta es la estructura en sí para determinar los movimientos. Entonces dijimos que estas van a tener 6 movimientos. Por ejemplo, en el hombro nosotros vamos a poder realizar movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones, circunducción, que es lo general de todos, los movimientos juntos, y así. Esta es la de mayor movilidad. Luego tenemos las biaxiales, que se mueven en dos ejes, con 4 movimientos, que tendremos las condilias o elipsoidales, que se van a encontrar de esta forma, y los ejemplos serían la radiocarpiana, la atlanto-occipital, entre el atlas y el occipital, y la temporomandibular, ¿sí? La que nos va a ayudar a la masticación. Esa también tiene 4 movimientos. El de anclaje recíproco o silla de montar también es biaxial y la podemos encontrar, por ejemplo, en la trapezo metacarpiana. Es poco común encontrarla en otro tipo, pero ese es uno de los ejemplos más que siempre los podemos notar, ¿sí? Del primer metacarpiano. Es fundamental saberla esta, porque es uno de los dedos de mayor movilidad. Las artrodias o planas también son biaxiales, se van a encontrar en esta forma y van a estar entre los huesos del carpo, ¿sí? Y del tarso, que son en el pie. Y las articulaciones intervertebrales también van a tener artrodias o articulaciones planas. Las trocoides o en pivot, por ejemplo, la atlantoaxoidea, que vamos a tener entre el atlas, el diente del... tenemos el atlas y el axis, el diente del axis. En la parte del cuello tenemos este tipo de articulación y también en la radio cubital, ¿sí? Estos son los ejes para ver los movimientos. Las trocleares o en bisagra o gínglimo, tenemos como ejemplo la talocrural, ¿sí? La de la rodilla y la del codo. Muy bien, esto ha sido todo, espero que hayan entendido, son términos generales que no están de más saberlos y súper importantes para poder entender en los movimientos y la parte general de articulaciones. Espero que estén bien, les mando un abrazo y que tengan buen día.